Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante como lo que venimos trabajando hace un par de semanas atrás sobre los aborígenes que habitaron el territorio de la República Argentina. Como ya hemos visto, los aborígenes fueron los primeros habitantes que tuvo nuestro país antes de la llegada de los españoles. Y esos habitantes tenían diferentes formas de vida. Por lo general, dos formas de vida bastante notoria o destacada, como eran aquellos que se trasladaban de un lugar a otro para vivir y no tenían un lugar fijo para quedarse. Esos habitantes, esos aborígenes se llamaban nómadas. Y después estaban los otros tipos de aborígenes que se instalaban en un lugar determinado para vivir y es ahí donde pasaban sus días, aquellos llamados sedentarios. Entonces, vemos de que hay dos grupos bien diferenciados de aborígenes que habitaron el país, los nómadas y los sedentarios. Vamos a recordar algunos aspectos de aquellas formas de vida. Por ejemplo, como nómadas vamos a citar a lo que habíamos estado viendo en el libro que estábamos estudiando, aquellos aborígenes llamados yámanas. Estos aborígenes yámanas tenían las características de ser nómadas, como muchas otras tribus que habitaron nuestro país. Es decir, no es que la forma que tenían de vivir los yámanas es la misma forma para todos, pero sí tenían aspectos en común. Por ejemplo, en primera instancia eran aborígenes que se dedicaban a la caza o a la pesca para proveerse de su propio alimento. En este caso los yámanas cazaban focas, nutrias, como vemos acá hay una nutria, o lobos marinos, o ballenas y peces que encontraban en el océano, el océano era un lugar que estaba cerca de su lugar de hábitat. Para eso fabricaban canoas con la corteza de los árboles y usaban unos arpones bastante grandes como para poder realizar sus cazas. Esta actividad de caza no la hacía solamente el hombre, sino en la cual participaba toda la familia. Por lo general los hijos, como estamos viendo acá en la foto, y la esposa del jefe de la familia, que era el que le dirigía a la familia y que orientaba en todas las cosas que se debía hacer. Estos también recolectaban hierbas y frutos de la región, por supuesto al ser aborígenes nómadas y que se trasladaban de lugares a lugares diferentes, podían hacer recolección de esas hierbas y de esos frutos de la región, como dice acá en este cuadro. Por otro lado, eran aborígenes que con la madera, los huesos y las piedras fabricaban los arpones o las lanzas y flechas que usaban para la caza y muchas veces para la defensa, ¿no? Para la defensa cuando eran hostigados o invadidos por otros habitantes o otros pueblos aborígenes. A pesar del frío y la gran parte del cuerpo de ellos no estaba cubierta, en este caso son los yámanas, porque vestían con mantas o pieles de cueros de lobos marinos o nutrias, que eran lo que cazaban. Entonces le quitaban la piel a esos animales y con eso se fabricaban su vestimenta. También se hacían collares o pulseras que fabricaban con los huesos de las aves. Sus viviendas eran muy particulares, eran de forma cónica, como lo estamos viendo acá en la foto, cubiertas por ramas y hojas que eran impermeables. Eso quería decir que cuando llovía o cuando había mal tiempo, esas hojas impermeables no dejaban pasar al interior de la vivienda el agua.
eran precarias, porque recordemos que la forma de vida era de ser nómada, o sea, de trasladarse de un lugar a otro. En su interior, en la interior de la vivienda, siempre había una fogata, como la que estamos viendo acá, que les servía para calentar la vivienda, porque ellos vivían en una zona de mucho frío. Entonces calentaba la vivienda y al mismo tiempo el humo particular de las hierbas que quemaban ahuyentaban lo que eran los insectos, los mosquitos o cualquier otro insecto que estaba por el lugar a donde ellos estaban habitando. Las mujeres generalmente se dedicaban a la cestería, o sea, fabricaban estos cestos que estamos viendo acá en la foto, que lo hacían también de ramas o de hojas secas que encontraban en el lugar donde estaban habitando. Ellos formaban grupos de familias a donde había una persona que era el jefe de la familia, como ya vimos, el padre de los hijos y por supuesto su mujer. También podía entablar una relación entre otras familias, por ejemplo, como dice este cuadro, que formaban grupos familiares pequeños con padre como jefe, como así lo habíamos dicho. Otra de las formas de vida perdón, de los aborígenes que habíamos estado estudiando eran los aborígenes denominados sedentarios, aquellos aborígenes que vivían en un lugar fijo. Y entre esos aborígenes habíamos leído en el libro los calchaquíes. Los calchaquíes que no figuran en este cuadro que habíamos puesto en la carpeta, si no si recuerdan, este cuadro, si nosotros ponemos a fijarnos, los calchaquíes no figuran, ¿sí? Pero sí figuran en el tercer lugar esta tribu llamada diaguitas, que eran sedentarios. Bueno, los calchaquíes pertenecían a este grupo de diaguitas, ¿sí? ¿Por qué aparecen con el nombre de Calchaquíes? Bueno, Calchaquíes es el nombre que se le dio perdón, a los diaguitas cuando los españoles los conquistaron. Dejaron de llamarles diaguitas y comenzaron a llamarles calchaquíes. Estos calchaquíes tenían una forma muy particular, eran sedentarios, o sea que vivían en un lugar estable, o sea, en un lugar para siempre. Cultivaban maíz y papas y también recolectaban frutos como algarrobas, chañares e higos. Y criaban los animales, como estamos viendo acá en esta foto, las llamas, las alpacas, los guanacos que usaban para llevar sus cargas. O sea, acá se empieza a ver una forma de vida distinta de los aborígenes, a donde ya hay animales que son domesticados. Por ejemplo, estos animales que estamos viendo acá, y en algunas tribus también se domesticaban los perros, que es una tradición que se sigue manteniendo hoy en día en la actualidad. Nosotros también tenemos por ahí alguna mascota doméstica como los perros. Con la lana y el cuero de sus animales fabricaban la ropa, las bolsas y los calzados para alimentarse, molían granos, como lo estamos viendo acá, como está haciendo esta señora aborigen. Los granos, se sacaban los granos de maíz y se los machucaba en este mortero para después, por supuesto, consumirlos, ¿no? Eran en las hierbas que se usaban en los morteros de piedra. Este es un mortero de piedra. Se organizaban también en familias y la autoridad principal era el cacique. Tenían un cacique que era la persona que mandaba al grupo de aborígenes y este era muy respetado y esa autoridad pasaba de padre a hijo. Sus viviendas eran de piedra, como estamos viendo acá, las viviendas hechas de piedra, totalmente diferente a lo que habíamos visto de la cultura de los aborígenes nómadas. ¿Por qué eran diferentes? Porque ellos no se trasladaban de un lugar a otro, sino que se quedaban en ese lugar a vivir.
El techo era de paja y de una mezcla de paja, ramas y barro que le daba consistencia para cuando había mal tiempo y llovía. Eran excelentes artesanos de la cerámica, como estamos viendo acá, este aborigen que está haciendo un trabajo de artesanía con una cerámica, fabricaban vasos, urnas, cacharros, pipas y jarros, los decoraban con figuras humanas en relieve y pintura de animales. Bien, entonces con esta visión que hemos tenido, con esta clase, hemos aprendido y hemos repasado también las dos formas de vida principales que tenían los aborígenes que habitaron el territorio argentino. Eran sedentarios y eran nómadas. Y acá están las tribus principales de aborígenes que habitaron nuestro territorio. Bueno, esto era un video como para hacerle recordar lo que hemos estudiado hasta acá. Será hasta la próxima, chicos. Gracias.